La Torre Eiffel, triunfo de la ingeniería o una historia que no nos contaron completa. Cuando miramos una fotografía antigua de la Torre Eiffel en construcción, lo primero que pensamos es simple: obreros, hierro, remaches y una obra monumental levantada por la ingeniería del siglo XIX. Pero hay imágenes que provocan una pregunta incómoda. En algunas fotografías aparece una grúa gigantesca montada sobre la propia estructura de la torre. Una grúa que parece incluso más alta que la propia Torre Eiffel en ciertas fases de la obra. Ahí surge la duda: si la Torre Eiffel era el símbolo máximo de la tecnología de su tiempo, ¿cómo era posible que una estructura temporal utilizada para construirla pareciera aún más grande? Según la historia oficial, la torre fue construida entre 1887 y 1889 en apenas 2 años, 2 meses y 5 días. Más de 18,000 piezas de hierro ensambladas alrededor de 2.5 millones de remaches. Todo perfectamente calculado, fabricado en talleres y luego ensamblado en el lugar. Y sí, es cierto que Gustav Eiffel era un ingeniero brillante, pero cuando observamos el proceso con detenimiento comienzan a aparecer preguntas. Por ejemplo, ¿cómo lograron mover piezas de varias toneladas a más de 300 metros de altura con la maquinaria disponible en esa época? Las fotografías muestran grúas hidráulicas, poleas y elevadores temporales, pero si analizamos la escala real de esas máquinas, la logística empieza a parecer mucho más compleja de lo que normalmente se explica. Ahora pensemos en algo aún más interesante. La Torre Eiffel no apareció sola. Entre 1850 y 1910 el mundo entero comenzó a llenarse de estructuras colosales de acero y hierro. Estaciones gigantescas como St. Pancras en Londres, cúpulas metálicas enormes en exposiciones universales, puentes monumentales como el puente de Brooklyn, palacios de vidrio y acero como el Crystal Palace, miles de toneladas de metal ensambladas con precisión casi perfecta. Todo esto en apenas unas décadas. La historia oficial lo atribuye a algo llamado la Segunda Revolución Industrial. Nuevas acerías, nuevas técnicas, nuevos métodos. Pero aquí aparece otro detalle curioso. Muchas de estas estructuras no eran permanentes. En las exposiciones universales del siglo XIX, ciudades enteras de arquitectura monumental fueron levantadas y luego demolidas pocos años después. Palacios gigantes, cúpulas imposibles, columnatas monumentales y todo construido en tiempos increíblemente cortos. ¿Realmente estamos subestimando la ingeniería del siglo XIX? ¿O quizás estamos sobreestimando la narrativa simplificada que nos enseñaron sobre cómo se construyeron estas obras? Porque cuando miramos fotografías de la época vemos algo curioso. No vemos el caos típico de las grandes obras modernas. No vemos montañas de maquinaria pesada. No vemos cientos de grúas industriales. Y sin embargo vemos estructuras gigantescas surgir casi de la nada. La Torre Eiffel, por ejemplo, fue ensamblada con una precisión tan exacta que muchas de sus piezas encajaban con tolerancias de milímetros. En una época sin computadoras, sin software de modelado, sin láseres de medición. Entonces aparece otra posibilidad que algunos investigadores alternativos han planteado. Y si parte del conocimiento técnico que permitió estas construcciones no surgió de repente en el siglo XIX, sino que era la continuación de conocimientos anteriores que hoy damos por perdidos,
No sería la primera vez que la historia subestima tecnologías del pasado. Los romanos construyeron cúpulas gigantes como el Panteón, pero aún desafían a los ingenieros. Las civilizaciones antiguas levantaron monumentos de piedra de miles de toneladas con métodos que todavía se discuten. Y en el siglo XIX aparecen de repente una explosión global de arquitectura monumental. Hierro, acero, cristal. Estructuras que incluso hoy siguen impresionando. Por supuesto, la historia oficial tiene respuestas para todo esto. Habla de industrialización, habla de avances en la metalurgia, habla de ingenieros brillantes. Pero cuando una simple fotografía como la de la grúa aparentemente más alta que la Torre Eiffel nos obliga a detenernos y mirar con más atención. Quizá el verdadero debate no es si esas máquinas existían, sino si realmente comprendemos la escala, la logística y el conocimiento técnico que había detrás de ellas. Porque a veces la historia no se oculta con mentiras, a veces simplemente se vuelve demasiado simple. Y cuando observamos el pasado con más atención, las preguntas empiezan a ser tan grandes como las estructuras que dejaron atrás.